Bueno, pues voy a hacer una pequeña ronda de presentación para ver con mayor tranquilidad. Bueno, presentaros como comenté antes, don José Fiscal López, que es periodista, es de Huelva, es director general de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Y bueno, pues reiterarte que es un placer tenerte con nosotros por aquí. Bueno, pues Chema, como sabéis, es director de una serie que ha estado 15 años llevando el medio ambiente dentro de nuestras casas, como es Espacio Protegido. Y es también para nosotros un honor tenerte por aquí. Si quieres saludar a... Muy bien. Pues nada, yo, si me permitía, antes de entrar en el debate, al hilo del documental que hemos visto, yo quisiera agradecer el premio que he recibido hace un momento, ¿no? Todos los premios son siempre un motivo de alegría, pero también es cierto que hay premios que arrastran un plus o que nos producen una alegría un poco más especial. Pues por quién nos lo concede, por dónde nos los conceden y en qué momento nos los conceden, ¿no? Recibir un premio de un grupo de ciudadanos comprometidos con la conservación del medio ambiente, comprometidos con el desarrollo sostenible, de una manera absolutamente, y en el buen sentido, sencilla y transparente, con independencia de posicionamientos políticos, buscando la complicidad del ayuntamiento, la complicidad de los vecinos. Eso le otorga un plus especial a este premio. El que sea en Chiclana también. Yo esta mañana tuiteaba que simplemente el levantarme hoy y saber que venía a Chiclana ya me predisponía al buen humor. Entonces, el que te lo concedan en un determinado sitio o en otro también es un plus de alegría. Y luego el momento en el que se recibe el premio, ¿no? Por mucho que el premio lo reciba yo, sabéis de sobra que el trabajo periodístico, y sobre todo el trabajo periodístico en televisión, es un trabajo que no se concibe fuera de un equipo. Es decir, yo soy una pieza más de un equipo muy grande de personas que hacen posible Espacio Protegido toda la semana. Y, como digo, el recibir un premio en este momento en el que nuestro oficio está en una situación muy difícil, pero al mismo tiempo en un momento en el que se hace más necesario que nunca el periodismo especializado, el periodismo que es capaz de interpretar cuestiones tan complejas como, por ejemplo, el cambio climático y hacerla asequible a ciudadanos y ciudadanas que no son especialistas en estos temas, eso hace que el momento sea especialmente valioso. Y eso también es un elemento que como os decía, otorga un valor añadido a este premio. Y luego hay la guinda de todo ese valor añadido es quienes me precedieron en el premio. Es decir, haber recibido un premio que ya tienen Pepe Fiscal y Juancho es un motivo añadido de satisfacción. Por eso os quiero dar las gracias a Jesús, a Sustenta, a todos los vecinos de Chiclana por este galardón. Y cuando tú quieras empezamos a hablar del tema que nos trae aquí hoy a Chiclana. Muchas gracias. A mí me gustaría estructurar el debate, la intervención en la mesa redonda, primero hablando, por supuesto, de lo que tenemos más fresco, lo que nos ha impactado, como es la película. Analizando, os voy a preguntar qué os ha parecido, luego os preguntaré qué tal nuestra tierra, ¿no? Cómo veis Andalucía, qué se ha hecho, y posteriormente la tercera parte será qué podemos hacer, ¿no? Cómo podemos imitar dentro de ese espíritu, ¿no?, positivo de qué cosas quedan por hacer. Había, no me acuerdo quién, que decía que a lo que le interesaba era un político inglés, y decía que era lo que le interesaba las cosas que quedaban por hacer, porque esa es la forma que el universo se construye a sí mismo. Este universo dinámico, ¿no?, que nos ha tocado vivir. Y entonces, pues si os parece, damos comienzo al debate invitando a José Fiscal que nos cuente qué le ha parecido la película, cómo ha visto esas medidas, ¿no?, primero también desde el punto de vista del corazón, ¿no?, cómo se ha sentido viendo como terrenos que creemos muy degradados, pero que la gente, igual que hacía el niño, Félix Finbainer, bueno, pues empieza a actuar y empieza a moverse en su terreno, pues adoptando medidas concretas, ¿no? Cedo la palabra entonces primero a Pepe Fiscal. Bien, muchas gracias. Pues, hombre, a mí el documental, te lo comentaba abajo, me ha gustado, evidentemente me parece muy interesante y voy a explicar por qué. Hombre, yo creo que cuando hablamos de medio ambiente, que cuando analizamos la situación de
del medio ambiente en general, en el mundo y en Andalucía, ¿no?, en particular, normalmente nos centramos en los problemas, ¿no?, en las amenazas, ¿no?, que se ciernen sobre el medio ambiente y sobre las consecuencias negativas que esto tiene para nosotros, lo cual, bueno, yo creo que es necesario, obviamente, puesto que todos coincidimos en que el medio ambiente está amenazado, ¿no? Y por tanto, bueno, pues conocer esas amenazas yo creo que es una de las primeras cuestiones, ¿no?, una cuestión de partida para ver qué podemos hacer para mejorarlo, de lo cual hablaremos al final, ¿no? Pero bueno, uno de los elementos que este documental pues tiene y que ha hecho que a mí me guste es que, bueno, pues trata un asunto positivo, ¿no? No trata tanto el problema que existe en determinados lugares del mundo, que por supuesto también, sino se centra en la solución que se le ha dado a ese problema y cómo, bueno, pues gracias al trabajo básicamente de los ciudadanos, ¿no?, de las personas que viven en estos espacios, pues se ha sido capaz de arreglar un problema que hemos visto en el documental, muy bien hecho, pero de la parte técnica, por supuesto, no, al lado de Chema Montero no se me ocurre opinar siquiera. Bueno, pues como digo, con los resultados que hemos visto, ¿no? A mí eso me llena de alegría, ¿no?, porque yo soy un optimista por naturaleza. Quien me conoce lo sabe bien. Algunos me dicen que quizás soy más optimista de la cuenta, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que yo también en el ámbito del medio ambiente soy optimista, ¿no?, porque que un día como hoy, ¿no?, bueno, pues haya un número importante de personas en Chiclana hablando de estos temas, preocupados por estos asuntos y bueno, asistiendo a un acto como el que hoy nos reúne aquí, yo creo que es buena cosa, ¿no? Yo creo que es un elemento pues para la esperanza, ¿no? El documental me ha parecido eso, ¿no?, un elemento para la esperanza, un ejemplo de que se pueden hacer cosas por mejorar el medio ambiente y que dentro de esas cosas que se pueden hacer, muchas de ellas están en manos de la gente normal, ¿no?, de la gente de la calle. Es verdad que los gobiernos, que las administraciones son los que, creo, tienen que sentar las bases para que esto sea así, pero creo sinceramente que está en las manos de la gente, en nuestras manos, cambiar muchas cosas, ¿no? Aquí lo hemos visto y bueno, pues la verdad que quizá esos dos elementos han sido los que más me han llamado la atención del documental. Sí, os quisiera, muchas gracias, José. Quisiera también compartir con vosotros un sentimiento especial, y es que cuando yo hace años ya empecé a estudiar el tema de China, a mí China me ponía los vellos de punta. O sea, había un señor que se llamaba Napoleón Bonaparte que dijo hace ya 200 años: cuando China despierte temblará el mundo. Era un gran visionario, porque ahora con el dragón asiático, bueno, pues teníamos en China, viendo los datos, China era un gran problema. O sea, el China parece que había aprendido lo peor del capitalismo y lo peor del comunismo y lo había combinado. Y de hecho, bueno, no sé si sabéis que de las 20 ciudades más contaminadas del planeta, 16 están en China. Tradicionalmente no tienen ningún tipo de respeto por el medio ambiente. Y bueno, ya es un país que crece al 10% de su PIB anual, de incremento anual. Es la fábrica, lleva 25 años siendo la fábrica del planeta y con un gran impacto sobre su medio ambiente. Tiene erosión, todo tipo de problemas, ¿no? Hay 300 millones de chinos bebiendo agua envenenada. Porque aunque tiene el 8% del agua dulce del planeta, tiene que dar de beber al 22% de la población mundial. O sea, China son 1.300 millones de habitantes, esas son palabras mayores, y tenía todo tipo de problemas. Máxime, a mí un dato que me gusta mucho recalcar, y es que en los últimos 20 años el número de lavadores se ha multiplicado por 34.000. O sea que ya hay una clase media en China, ya hay 300 millones de chinos que tienen el nivel de riqueza que tenemos nosotros. Y que para el año 2050 se prevé que el nivel medio de riqueza de China que tiene hoy Alemania. Entonces, para el año 2050, a esa capacidad adquisitiva, a ese nivel de vida, decirle que no puede consumir lo mismo que nosotros, recordemos que ya en los años 90 cruzamos el umbral de huella ecológica igual a un planeta Tierra. O sea que a partir de entonces no somos cada vez más ricos, somos cada vez más pobres.
estamos metiendo la basura debajo de la alfombra y tirando de la visa medioambiental y dejando el problema a nuestros descendientes. Entonces, en ese sentido, para mí China era el grave problema. A ver quién le pone el cascabel al gato, quién le dice a los chinos que no puede seguir deforestando. Claro, pues los chinos te pueden decir, bueno, ¿y tú te has mirado con estas gafas? Con el 100% de vuestros bosques degradados va a tener la osadía de decirme a mí que no deforeste, ¿no? Pero realmente alguien tenía que hablar en nombre del planeta, alguien tiene que hablar con los chinos y decirles, bueno, que tenemos que ver cómo lo hacemos, pero no podemos ser tantísimos, somos ya 7.000 millones de personas y todo no puede consumir como nosotros, tenemos que cambiar el modelo de producción y el modelo de consumo. Andalucía, la huella ecológica de Andalucía es de 3 planetas Tierra, es decir, si todo el planeta consumieran lo mismo que Andalucía, pues haría falta 3 planetas Tierra para soportarlo. Solo tenemos un planeta Tierra, luego nos tenemos que poner de acuerdo, ¿verdad? Y os tengo que confesar, de un tiempo a esta parte, veo que hay esperanza, porque China tiene, el gran problema de China es que, bueno, son 1.300 millones de personas, pero afortunadamente tiene un gobierno muy poderoso que simplemente hay que convencer al gobierno. No es lo mismo que la India es un caos absoluto, ¿no? Pero claro, si convence al gobierno de China que plantar un parque eólico es más rentable que una central térmica de carbón, por cierto, están poniendo una cada 2 semanas con impacto equivalente de 2 millones de vehículos. Pero la clave está, yo creo que el gran papel de Europa, yo anticipo, os voy a pedir luego vuestra opinión, es precisamente llevar adelante, demostrarle a China que las energías renovables, las energías limpias, son, digamos, mejor negocio, entre comillas, son más rentables a medio o largo plazo que pues seguir depredando el ambiente, ¿no? con combustibles fósiles. Es todo un alivio ver que allá hay grandes proyectos en China. Sabéis que en China, con un plan de proyectos, se hace el primer país fotovoltaico del mundo, el primer país eólico, va a ser dentro de poco ya la primera economía mundial. Entonces es refrescante, es muy esperanzador ver que hay proyectos en China de este estilo, porque este realmente es el camino. Esto, como veis, es una cuestión muy sencilla. Hay 2 tipos de posturas. La una es la postura cortoplacista, en donde se intenta resolver los problemas ya con lo que se tiene a mano. Por ejemplo, el caso de Ruanda es arquetípico. Deforestan, hay problemas de sequía, hay menos agua y tienen 20 megavatios menos en los pantanos de energía hidráulica, y lo que hacen es alquilar a una compañía europea, ¿no?, un generador diésel que lo que hace es agravar el problema e incrementar los precios de la electricidad. Entonces parece ser que están volviendo a la cordura. Prácticamente lo que tenemos que hacer es imitar a la Tierra, volver a la cordura, volver a una relación sana con nuestros semejantes y con el planeta Tierra. Y apostar, bueno, pues imitar, cerrar ciclos, aprender. La Madre Tierra es sabia y hay que aprender de ella. Hay una serie de proyectos de este tipo que se basan en restaurar los ámbitos degradados. Una 1/4 parte de la Tierra está degradada. Es un buen objetivo, ¿no? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Vamos a empezar recuperando y bueno, hemos aprendido de que bueno, es buena idea, porque no solamente permite aliarte con la naturaleza, cerrar ciclos, respetar los sistemas naturales y hacer que esos mismos ecosistemas naturales te permitan la explotación. Mi pregunta va en ese tipo a una persona con una gran trayectoria que le ha parecido la película en ese sentido, porque Chema Montero se lleva paseando muchos años viendo, yo creo, que este mismo tipo de fenómeno, que es que la gente, ante la gravedad del problema, lo que hace lo incrementa más todavía. ¿Os acordáis de los primeros campesinos chinos que decían, bueno, este proyecto es una locura, quieren plantar árboles incluso en los terrenos fértiles, que van a comer, los niños van a comer árboles, y hace falta una gran pedagogía, hace falta como labor de difusión, como la que lleva José Fiscal en la Dirección General del Cambio Climático, con cada uno en su sitio, ¿no? Lo que ha hecho José María durante estos 15 años, hacer labor pedagógica, intentar convencer que hay que pensar al ritmo de la naturaleza. Precisamente es lo que los niños, Jaime Noya y Blanca Pérez, nos han enseñado, con la caracola esa que latía y decía, no estamos escuchando el ritmo natural de la Tierra. Hemos metido la mano en el petróleo que se generó hace 300 millones de años en el Carbonífero y hemos estado sacando CO2. En ese momento había 2.000 ppm, partes por millón, una burrada, y hemos metido en la máquina del tiempo y sin pedir permiso, el listo de la clase, el ser humano, hemos metido todo ese CO2 en un ciclo que no le pertenece. O sea, hemos entrado realmente como un elefante en una cacharrería. Y ahora debemos mirar a la Tierra para aprender de ella. Mi pregunta para Chema Montero es, ¿por qué somos así de mendrugos, no? ¿Cuál es tu? La pregunta es tremenda, ¿no? Dicen, precisamente hablando de cambio climático,
hay algunos especialistas que dicen que uno de los problemas que tenemos, de hecho en el propio documental de Al Gore, de alguna manera también está presente esa reflexión, de que los humanos estamos, por decirlo así, diseñados para enfrentarnos a amenazas inmediatas. Es decir, que alguien se nos acerque con un palo y entonces nos protejamos con el brazo y si podemos darle un botellazo, pues mejor, ¿no? Pero que cuando nos enfrentamos a amenazas a largo plazo, de alguna manera fallamos como especie a la hora de enfrentarnos a ese tipo de amenazas. Y el ejemplo, si recordáis el documental de Al Gore, es el tabaco, ¿no? Yo he sido un fumador profesional, fumaba como un carretero, y cuando uno fuma no se plantea si a largo plazo va a padecer un problema de salud grave, a pesar de que hay una evidencia científica incuestionable sobre eso, ¿no? Pues algo parecido ocurre con algunos problemas ambientales que los contemplamos, o que sus repercusiones las contemplamos a largo plazo, y que por eso de alguna manera neutralizan nuestra capacidad de acción, por más que el cambio climático ya no se puede hablar de un problema que se vaya a manifestar a largo plazo. Se está manifestando ya en el presente y se está manifestando ya en presente en nuestra tierra, en nuestro entorno más doméstico. Yo retomaría, al hilo del documental, retomo un elemento que decía Jesús. Cuando uno ve cualquier planteamiento que tenga como escenario China, lo primero que te deja absolutamente impactado son las magnitudes, ¿no? Este documental arranca con ese plan de restauración de una meseta china que resulta que aproximadamente 5 veces la superficie de la provincia de Cádiz, 35.000 kilómetros cuadrados. Los dicen como el que habla de una finquilla, donde hay una serie de agricultores que están allí plantando unos arbolitos y tal, pero imaginaros lo que son 5 veces la provincia de Cádiz, que es el escenario en el que nos plantean esa acción de restauración. Yo coincido con Pepe en dos elementos que me parecen fundamentales en este documental y que deberían estar presentes en este tipo de productos pedagógicos que utilizan la televisión como vía de educación ambiental, que es la positividad. Ya sabemos cuál es el problema, lo que nos están planteando son soluciones, y además nos están planteando soluciones al alcance del ciudadano común, es decir, no nos están planteando soluciones muy sofisticadas, no nos están planteando soluciones que no dependan directamente de nosotros, sino que impliquen la acción de grandes corporaciones, de grandes instituciones, de grandes empresas, sino que cualquiera puede llevarla a cabo. Eso hace que el documental tenga y a mí esto me resulta especialmente valioso en televisión, y yo creo que, si lo conocéis, lo reconoceréis, es una de las señas de identidad de Espacio Protegido. Es muy importante la carga emocional, la empatía, sentirse identificado con el que sale en ese documental, sentir que que el problema que te están planteando podría ser tu problema, sentir que la acción que se está llevando a cabo tú podrías hacerla también en tu pueblo, en tu ciudad, en tu barrio, porque no es sofisticada, porque no es complicada, porque no es cara, ¿no? Eso es importante. Decía Jesús, convencer. A veces yo creo que no hace falta ni convencer, simplemente mostrando, cualquier persona medianamente, no digo ya ni siquiera inteligente, sensata, se da cuenta de que las cosas tienen un sentido determinado y que es la mejor manera de vivir el presente y de garantizar el futuro. Hay 3 elementos que yo simplemente voy a esbozar, porque seguramente tendremos oportunidad quizá en el debate de profundizar en ello, que a mí me han resultado también interesantes en el documental. Uno es que el documental habla de los servicios ambientales que nos presta la naturaleza y que normalmente no los consideramos. La naturaleza nos proporciona aire puro, nos proporciona agua, nos proporciona una serie de servicios ambientales que están como ocultos y que de pronto parece que solamente reparamos en ellos cuando desaparecen, pero no cuando los tenemos, y nadie nos cobra por ellos, y parece que no tienen un coste, o precisamente porque no se le ha puesto un coste económico, parece que son irrelevantes, ¿no? En algún momento del documental se habla de eso, ¿no? No estamos hablando solamente de biodiversidad, no estamos hablando solamente de cambio climático, estamos hablando de la capacidad que tiene la naturaleza para dotarnos de los elementos básicos para la vida, ¿no? Otro elemento muy interesante y muy vinculado con nuestra tierra, que aparece en el documental, es la biodiversidad agrícola, ¿no? Es decir, la agricultura no solamente nos proporciona un elemento de sustento, nos proporciona alimento, sino que en torno a una manera de hacer la agricultura
hay todo un conjunto de elementos que también forman parte de la biodiversidad, ¿no? Y aquí tenemos, yo en algunas imágenes de documental estaba viendo, pues, por ejemplo, la alpujarra granadina y almerienses, ¿no? Hace muy poquito, hace 2 semanas escasas, una revista de mucho peso en el ámbito de la divulgación científica española, una revista que se llama Métode, que edita la Universidad de Valencia, llevaba en portada, en su último número, un estudio interesantísimo sobre la biodiversidad agrícola de la alpujarra andaluza, donde lo que revelaban era cómo un grupo de agricultores ya muy mayores habían sido capaces de conservar un sinfín de variedades agrícolas perfectamente adaptadas a nuestro clima, capaces de resistir las sequías que periódicamente padecemos, capaces de resistir muy bien las plagas características de ese territorio, y estábamos hablando vuelvo a la idea esa que os decía de la positividad, no estamos hablando de soluciones sofisticadas, no estamos hablando de inversiones multimillonarias, no estamos hablando de tecnología compleja, sino de prácticas agrícolas ancestrales perfectamente adaptadas al territorio en el que se están desarrollando. Y luego un tercer elemento que también está presente en el documental, y es que además de la acción ciudadana, además del compromiso de muchos colectivos y de muchos ciudadanos a título individual, hace falta la voluntad política. Aparece un jefe de Estado hablando también de eso, ¿no? del compromiso de un Estado, del compromiso político por hacer las cosas de una determinada manera, ¿no? Y ayer todos tuvimos oportunidad de expresarnos en la urna y también en ese sentido mostrar nuestro compromiso con una determinada manera de hacer las cosas o con otra, ¿no? Pero eso también forma parte de la solución del problema, ¿no? Estamos hablando de muchas escalas y todas las escalas son valiosas, ¿no? Bueno, sí, cuando decías esto, Chema, a mí hay una imagen que se me quedó totalmente grabada en la retina cuando la vi, y que es la frontera entre Haití y República Dominicana. ¿Lo has visto, no? Es un clásico. Sí. Efectivamente, es un modelo clásico, no sé si lo habéis visto, pero vamos, se ve una diapositiva, una foto aérea, donde se ven unos montes preciosos, totalmente perlados de bosque, es totalmente idílico, un jardín del Edén. Y a continuación una línea en la siguiente montaña totalmente pues lo contrario, el cielo y el infierno, totalmente una montaña esquilmada, pelada, sufriendo, como te da angustia mirar a un sitio y te da tranquilidad mirar al otro, y es precisamente la frontera de Haití con República Dominicana. Y yo lo tengo en mis charlas y digo simplemente, el título de esa diapositiva es la voluntad, o sea, la política importa, porque precisamente la diferencia entre uno y otro no es el clima o el ecosistema o el suelo, sino la diferencia entre una y otra es la política. Resulta que Haití tiene una política totalmente bueno, sálvese quien pueda, cada uno, vamos allá, cochino el último, como decimos aquí en Chiclana, mientras que resulta que en la República Dominicana había uno de los dictadores, resulta que nació en un bosque y puso una serie de leyes de protección muy duras. O sea, no estoy justificando al dictador, pero sí que en ese tipo de cosas fue vital, fue totalmente decisivo, pues la política, ¿no? Que haya una política que dirija en una dirección o en otra. Entonces, en ese sentido, ¿no? Me ha recordado Chema la palabra porque la política es importantísimo. Decía Al Gore, lo dice claramente, tenemos la tecnología, tenemos los recursos, tenemos el problema. Realmente lo que falta es voluntad política, empezar a trabajar. Digo, sumar todos en la misma dirección. Hay a veces que digo que basta reunir a 2 españoles para tener 3 opiniones distintas y que somos un poco así, ¿no? Que no somos difícil de unir bajo una bandera, pero bueno, el tema del medio ambiente, pues no creo que nos ofrece una buena bandera por el cual aunarnos y por el cual ponernos a arrimar el hombro todos juntos. En este sentido, la pregunta ahora, bueno, viene la segunda parte en donde me gustaría reflexionar sobre dónde estamos, ¿no? ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es el problema en Andalucía? Y qué se ha hecho hasta ahora, ¿no? Para mitigarlo. Cedo la palabra a Pepe Fiscal. Bien, pues es un tema para una tarde entera. Y el que viene después también, ¿no? Porque creo que queda muchísimo, está claro, muchísimo más por hacer de lo que se ha hecho, ¿no? Hombre, se han hecho cosas, ¿eh? Yo creo que se están haciendo cosas y yo coincido en primer lugar, ¿no? En que claro que la política es importante, la política es fundamental y crucial. Y dentro de esa importancia yo creo que es absolutamente clave que la gente
nos exija a los políticos, yo soy político en estos momentos, bueno, yo creo que el paso por la política tiene que ser temporal, esto no se puede convertir, y sé que no siempre sucede así, en una ocupación para toda la vida. Mi opinión es que no debiera ser. Pero como digo, la política es fundamental, y el que los ciudadanos le exijan a los políticos constantemente me parece una obligación por parte de la ciudadanía, ¿no? Porque, bueno, se dice, pero es cierto, ¿no? Nosotros somos instrumentos que están llevando las riendas de un país, de una comunidad, de una ciudad, con mayor o menor fortuna, pero bueno, que estamos ahí y así debe ser, y cuando no es, además, se nos hace pagar para servir a la gente, ¿no? Bien, yo de lo que estamos haciendo en Andalucía hasta ahora en temas de cambio climático, bueno, voy a ser breve, pero bueno, voy a esbozar de una manera general, bueno, lo que yo considero quizás más destacado, ¿no? Hombre, yo destacaría que cuando desafortunadamente estos asuntos que hoy abordamos aquí, ¿no? El que, como dije antes, nos reunamos un número de gente importante a hablar de estos temas de cambio climático, no solo no eran habituales, sino que se ponían seriamente en duda. Bueno, pues en Andalucía se aprobó una estrategia de lucha ante el cambio climático, ¿no? Por dos motivos. El primero de ellos es porque, bueno, pues en aquel momento el gobierno que había en Andalucía creyó que el cambio climático era una evidencia científica, como no demasiado tiempo después, pues está fuera de cualquier duda, y aprobó, como digo, una estrategia de cambio climático, ¿no? Esta estrategia tiene tres patas fundamentales. Una primera, bueno, pues parece obvia, intentar reducir las emisiones de CO2. Todos sabemos que es la causa del calentamiento global y, por tanto, del cambio climático. Una segunda parte, que es adaptarnos a una realidad que es incuestionable, que, como ha dicho antes Jesús, no estamos hablando de un asunto que dentro de 50 años vaya a afectar a las islas del Pacífico. El cambio climático, y así lo perciben los andaluces, ¿no? Es un problema de la actualidad y de Andalucía, así lo percibe la mayoría de los ciudadanos, y por tanto, bueno, pues se aprobó un programa recientemente, no hace mucho, en honor a la verdad, hace un año y unos meses, bueno, pues para adoptar una serie de medidas que palien los efectos negativos del cambio climático inevitables y actuales, insisto, en Andalucía, en los sectores que entendemos básicos para la sostenibilidad de nuestra región ambiental, social y humana, ¿no? Que son, bueno, pues la agricultura, el medio natural, el turismo y la salud, ¿no? Efectivamente, yo creo que ya está bien de hablar, como dice el niño alemán. También el consejero le pusieron la mano. Tú estabas allí, creo, sí, ¿verdad? Y bueno, creo que efectivamente es el momento ya de la actuación. Al hilo de esto, decir, bueno, pues que la Dirección de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano es nueva, lleva esta legislatura, nada más, estos 4 años, y bueno, han sido 4 años para desarrollar lo que ya se había hecho antes y para sentar las bases de lo que a partir de ahora ya, bueno, pues una vez que están aprobadas todas las estrategias, etcétera, se va a hacer, ¿no? Yo sé que queda muchísimo por hacer, que probablemente, bueno, seguro, no probablemente, pues haya cosas que debiéramos haber ido más rápido, debiéramos haberlas hecho mejor, lo digo sinceramente, pero bueno, yo no puedo menos que si se me pide que hable de lo que hemos hecho, pues resalte estas cuestiones, porque sinceramente ahí están, ¿no? A mí me da mucha alegría cuando llaman a la Junta de Andalucía de foros internacionales, porque sinceramente somos un ejemplo para
otros países de Europa, otras comunidades de Europa, ¿no? Y se debe, sinceramente lo digo, no al trabajo de la Junta de Andalucía solo, ni muchísimo menos, sino, por ejemplo, también al trabajo de los ayuntamientos de todo signo político. O sea, hay un programa que yo creo que es muy interesante, de la Unión Europea, que es el Pacto de los Gobiernos Locales, que es un programa al que se adhieren voluntariamente los ayuntamientos, adquieren unos compromisos y se fija un objetivo básico, que es reducir las emisiones en el año 2020, las emisiones de CO2 en un 20% en relación con las de 2007, ¿no? Bueno, pues Andalucía, de 771 municipios que tiene, la semana pasada, y digo la semana pasada porque se van sumando constantemente, había más de 550 adheridos al Pacto de los Gobiernos Locales. En toda Europa todavía no llegan a 3.000 los municipios que participan de este programa, teniendo en cuenta que 550 y algo más son andaluces. Bueno, pues nos hacemos una idea de verdad de que aquí nos tomamos este tema en serio, con luces y sombras, pero creo que nos lo tomamos en serio, ¿no? Insisto, queda muchísimo por hacer, básicamente desarrollar gran parte de todo lo que he dicho. Luego, como sé que vamos a hablar también de lo que queda, bueno, pues hablaré de una cuestión muy importante, que desde luego yo creo que será probablemente el eje central de las políticas de cambio climático, probablemente no, seguro también, ¿no?, de cambio climático para la Junta de Andalucía en la legislatura que ahora comienza, que es la aprobación de una ley de cambio climático. Creemos que este asunto tiene suficiente importancia como para convertirlo en una ley, y que algunas de las cuestiones que hasta ahora, bueno, dependen de la mejor o peor voluntad de ciudadanos, de empresas, etcétera, etcétera, bueno, pues deben estar legisladas. Es un compromiso electoral del partido al que yo represento, y bueno, si como parece seguimos en el gobierno, pues la vamos a desarrollar, pero de eso hablaremos más tarde. Muchas gracias, José. José Fiscal, no me resisto a hacer un comentario, un par de datos, ¿no?, con cosas que ha dicho el señor director. La primera, mira, como chiclanero. Yo me parece que era el año 2006-2007 cuando me fui a ver al alcalde y decirle, ¿sabes qué? En el año 2020 Chiclana debería ser una ciudad solar, una ciudad que haya reducido sus emisiones un 20% con respecto a las que teníamos en 1990. Y entonces prácticamente me dijo, Jesús, tómate unas copas que te ha dado el sol mucho de que estás hablando. Y luego hice el libro de Cambio Climático, una realidad acuciante, que fue en el 2008. Bueno, posteriormente fue el Pacto de Alcaldes. De hecho, pues precisamente uno de los ayuntamientos de esos 550 que dice José es Chiclana. Y de hecho es algo muy bonito que tenemos que decir de forma muy clara, es que se aprobó en el pleno del ayuntamiento, firmado por todas las fuerzas políticas. Decíamos antes, cuando plantamos el árbol, que decía Al Gore que el planeta Tierra tiene que estar por encima de intereses políticos, de colores políticos. El cuidado del planeta Tierra nos compete a todos, es tarea de todos, y en ese sentido yo creo que es muy significativo y afortunado que todas las fuerzas políticas hayan firmado el Pacto de Alcaldes. También es cierto que hay un programa específico de cómo se llega a todos los hitos, y que ahora por la crisis, bueno, pues está guardado en un cajón, habrá que retomarlo, habrá que darle peso, porque una de las cosas que hemos aprendido de la película es que nos va muy mal depredando a la naturaleza, pero que nos puede ir muy bien si aprendemos a aliarnos con ella. Eso es una gran conclusión de la película. Y por tanto, no solamente somos el país más amenazado del cambio climático de toda Europa, sino es la gran amenaza, es la amenaza fundamental, la amenaza medioambiental fundamental de la humanidad al comienzo del tercer milenio, pero que si apostamos por una solución como es la economía verde, podemos ser de la región más beneficiada por su solución. De hecho, tenemos aquí atrás, nos está observando Chema, José, al coloso de la sostenibilidad. Y es un auténtico coloso que nos puede enseñar que aprendiendo a hacer las cosas como lo hace la naturaleza, esta economía, nueva economía verde, no solo podemos aliarnos con la naturaleza, no solamente podemos mitigar el cambio climático, sino abrir una auténtica oportunidad de empleo verde, empleo local. Es un aviso para el miércoles, día dedicado a empleos verdes, a empleos locales. Es cierto que mañana también vamos a hablar algo de esto, porque vamos a ver una película que nos va a enseñar
de que ya está bien de depredar al planeta con los combustibles. Nuestra economía fósil funciona porque estamos depredando los recursos minerales de la Tierra, que son agotables y que generan todo este tipo de contaminación y problemas, ¿no?, de calentamiento global, y que deberíamos aprender lo mismo que hicimos en agricultura hace 10.000 años, con el nacimiento del Neolítico, lo deberíamos hacer ahora en energía, aprender a cultivar el sol con las nuevas energías limpias, las energías renovables. Como veis, está todo entrelazado. Pero vuelvo al principio, decía José Fiscal que bueno, hemos avanzado bastante. En Andalucía se ha publicado el ecobarómetro, de hecho que hay una serie de encuestas sobre la percepción que tiene la población sobre aspectos medioambientales, y de hecho hay un dato muy significativo, es que ya el 55% de la población andaluza identifica el cambio climático como uno de los principales problemas medioambientales. Es cierto también que con causa de la crisis el cambio climático y todos los problemas medioambientales han ido bajando categoría frente a problemas más inmediatos. De nuevo tenemos un problema de tiempo. Creemos que la crisis económica es algo totalmente distinto a la crisis medioambiental y no es así. O sea, en el corazón de todas las crisis superpuestas que nos ha tocado vivir está sobre todo ese egoísmo humano de intentar resolver las cosas rápido sobre la marcha, a mí mismo, y tenemos la Tierra nos enseña no solo cuál es el problema, sino cuál es la solución, que es intentar escuchar al ritmo natural de la Tierra, intentar hacer las cosas, digamos, intentar apostar por el beneficio a largo plazo de la humanidad y no el mío propio, ¿no?, inmediato. Entonces, en ese sentido, quiero preguntarle si me permitas, un viejo lobo de mar, un viejo experto que ha visto muchísimas cosas, cuál es su opinión de cómo estamos, cómo ha visto, cuáles son las similitudes de lo que ha visto en Andalucía con lo que hemos podido ver en la película. Bueno, hay un elemento que tiene que ver, por ejemplo, con lo que has dicho del ecobarómetro. Es decir, cuando los andaluces en la encuesta se pronuncian de esta manera, eso se debe a un elemento que también hay que poner en valor en Andalucía, que se llama educación ambiental. Yo empecé a escribir una página de medio ambiente que se llamaba Página Verde, atención al vértigo, en el año 1981 en el Correo de Andalucía. Entonces, escribir de medio ambiente no era una rareza, era propio de un marciano o de unos marcianos, porque éramos 4 o 5 los que en España hacíamos entonces eso. Y en aquellos años, lo recordaréis los que seáis de mi generación o mayores, la Bahía de Cádiz, por ejemplo, fue el germen del movimiento, fue el núcleo del movimiento ecologista y pacifista a escala regional. Y también poco tiempo después, en esos mediados de los años 80, se produjeron 2 elementos que han sido, yo creo, fundamentales para explicar también el grado de sensibilidad que tienen los ciudadanos en esta comunidad autónoma. Los dos tienen que ver con intangibles, ¿no? Uno tiene que ver con el intangible de la voluntad política. En el año 85 nos convertimos en la primera comunidad autónoma española que segregaba el área de medio ambiente de otras políticas y creaba una agencia de medio ambiente, que era un modelo absolutamente revolucionario desde el punto de vista administrativo. De hecho, solamente tenía como referencia la EPA norteamericana, ni siquiera tenía referencia europea. Y ocurrió otro suceso en ese mediado de los años 80, que tiene que ver con otro intangible, que es el intangible de la educación, que fueron las primeras granjas escuelas, los primeros equipamientos de educación ambiental, nacidos además de grupos de ciudadanos comprometidos y sensibles a estas cuestiones. En Espacio Protegido, estos últimos meses estamos dedicando algunos reportajes a algunos de esos pioneros que hoy siguen trabajando, como Huerto Alegre en Granada o El Remolino en Sevilla, y evidentemente la labor de todos estos colectivos, de todas estas personas que han apostado durante tanto tiempo y que fueron pioneros a escala no regional, sino nacional, por la educación ambiental, luego se traduce en ese tipo de opiniones en los ecobarómetros. La gente de pronto no se revela sensible a estas cosas de la noche a la mañana, se revela sensible porque se ha alimentado esa sensibilidad. Solemos decir, y es una frase tópica, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Y yo me pregunto también qué hijos le vamos a dejar a este mundo, ¿no? Claro, porque al final vamos a tener que pasar el testigo, ¿no? Y ellos van a ser los que van a tener que continuar con esta labor. Por tanto, la educación me parece un elemento fundamental en el que Andalucía, insisto, ha sido pionera y sigue siendo pionera
no solo desde el punto de vista de la administración ambiental, sino desde colectivos de muy distinta naturaleza, de muy distinto origen, instituciones de todo corte, ¿no? Y luego hay otra serie de elementos que tienen que ver con la situación en Andalucía que a mí me parecía también interesante poner el acento en ellos, ¿no? Uno, que es muy evidente y se insiste mucho sobre él, pero no hay que cansarse, como decía aquel que tiempo en los que hay que luchar por lo evidente, hay que seguir luchando por lo evidente o revelando lo que es evidente, y es que Andalucía es un escenario particularmente frágil en lo que se refiere al cambio climático, en el sentido de muy vulnerable. Y no hablamos solamente de naturaleza, con todo lo que eso significa, sino hablamos de sectores productivos clave en nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando del impacto del cambio climático en la agricultura, en el turismo o, por ejemplo, en la salud, ¿no? Entonces, esto hace que Andalucía tenga unas circunstancias un tanto especiales dentro del marco europeo, incluso del marco planetario. Y eso hace también que aparezca un elemento muy valioso, que son los observatorios del cambio global, los observatorios del cambio climático, del cambio global en sentido mucho más general, ¿no? Andalucía, por esa misma vulnerabilidad, por esa misma posición geográfica que hace que el cambio climático aquí adquiera unos matices muy particulares y que pueda incluso tener una intensidad y un impacto particularmente grave, nos convierte también en un escenario fundamental para que la ciencia observe qué está ocurriendo y sea capaz de proporcionar información valiosa a los gestores y a los ciudadanos en general de qué está ocurriendo para que podamos tomar decisiones lo más acertadas posibles, ¿no? Y en ese sentido tenemos un escenario fabuloso aquí, en la provincia de Cádiz, que es el Estrecho, donde ya funciona un observatorio de cambio global, y otro escenario absolutamente fundamental en la escala europea, que es Sierra Nevada, la alta montaña mediterránea, que se ha convertido también en un escenario vital, en donde, insisto, la administración, las universidades, los centros de investigación están observando las señales del cambio climático y tratando de anticiparse a lo que va a ocurrir para mitigarlo, corregirlo, neutralizarlo. En ese sentido, Andalucía también tiene un valor muy especial. Y luego, Andalucía también es escenario de soluciones, y es un escenario de soluciones también muy valiosa a escala continental. Es decir, pues por ejemplo, somos un buen ejemplo de cómo el mantenimiento de la biodiversidad no significa renunciar a un cierto bienestar. Es decir, hemos sido capaces de demostrar que el desarrollo sostenible es posible. Y toda la política, por ejemplo, de parques nacionales, que arranca de aquel lejano 1985, nos ha permitido ver que en determinadas comarcas, insisto, y ahí sí hablo, como decía Jesús, como viejo lobo de mar, yo viví en primera línea la declaración de Grazalema como parque natural, o la de Cazorla, Segura y Las Villas como parque natural, con todos los problemas sociales que eso acarreaba de resistencia, justificada además, porque los ciudadanos desconfiaban de una administración que venía a limitarles determinadas actuaciones. Y sin embargo, cuando uno examina qué ha ocurrido en esas comarcas, que entonces en algunos territorios particularmente estaban literalmente empobrecidas, uno contempla qué ha ocurrido cuando han pasado 30 años, ve que otra manera de crecer o de tener bienestar era posible sin hipotecar, sin destruir esos recursos naturales. Por tanto, hemos sido capaces de desarrollar ese ejemplo que, insisto, más allá, por mucho que eso sea fundamental, pero más allá de la voluntad política, ha sido una labor de todos los ciudadanos, que se han decidido por ese modelo, ¿no? Y también, y Jesús se refería al resto que tenéis de actividades en esta semana, somos un ejemplo en lo que se refiere al uso de las energías renovables. Cádiz fue pionera en el uso de energía eólica a escala europea, ¿no? En la zona del Estrecho se instalaron los primeros aerogeneradores capaces de producir electricidad a partir del viento, y fijaros, los que también habéis vivido ese cambio, lo que era ver hace 30 años esa estructura absolutamente delirante en el paisaje del Estrecho, y ahora uno viaja por esta comunidad autónoma y va viendo uno y otro y otro y otro parques que capaces de producir energía eléctrica a partir de un recurso limpio como el viento, ¿no? Y también somos pioneros en el uso de la energía solar, sobre todo térmica a gran escala. Habéis visto que se han construido en los últimos años centrales solares que son capaces de producir una gran cantidad de energía a partir
del sol y que incluso pueden garantizar el abastecimiento cuando no hay sol, porque este era uno de los retos que tenía la energía solar, y era que el sistema le pide a los generadores de energía renovable que sean capaces de pronosticar o de adelantar qué van a producir para que el sistema sea estable, ¿no? No me vale que hoy sea capaz de producir 100 y mañana, como está nublado, no produzco nada, ¿no? Porque eso desequilibra el sistema. Hemos sido capaces de desarrollar con tecnología propia centrales nucleares, centrales solares, centrales solares que son capaces de producir electricidad de noche, ¿eh? O cuando está nublado, porque son capaces de almacenar la energía del sol en depósitos de sales fundidas y de elementos similares que almacenan esa energía. Por tanto, tenemos también escenarios de soluciones en los que somos un modelo, no solamente a escala nacional, sino a escala internacional. Todos esos elementos también hacen de Andalucía un territorio particular en este empeño por salvar todas las consecuencias negativas del cambio, no solo del cambio climático, sino del cambio global, porque ahí también está metido la pérdida de biodiversidad, la pérdida de hábitat, las especies invasoras, un montón de elementos que hacen que estemos en una situación de crisis ambiental particularmente grave, ¿no? Si me permite. Sí, claro. Sí, yo al hilo de lo que decía Chema, sí quería recalcar dos cuestiones, ¿no? Bueno, la verdad que te agradezco mucho el recorrido que has hecho por algunas de las cuestiones que la verdad, pues se han impulsado desde la Administración. Yo dije que iba a centrarme un poquito en la columna vertebral de lo que veníamos haciendo, pero quizás sí es verdad que se me haya, pasado, ¿no? Haberme detenido un poco más en los observatorios de cambio global, es verdad. O sea, a mí me parece, si tuviera que decantarme por algo dentro de una de las cuestiones de las que me siento orgulloso de lo que se ha hecho en esta materia, es la creación de la red de observatorios de cambio global, ¿no? Además, es una red que no depende solo de la Consejería de Medio Ambiente, están fundaciones y la universidad por medio, con lo cual el CSIC también, con lo cual estamos hablando de muchos agentes, de mucho prestigio implicados, ¿no? Y quiero destacarlos porque además de ser una red, la verdad, con poco parangón en Europa, hombre, a nosotros son una pieza fundamental para el diseño de las políticas de cambio climático. ¿Por qué? Porque muchas de ellas las vamos a ir tomando, y digo las vamos a ir tomando porque el flujo de datos pues comienza, una vez que se creó la red, comienza a llegar ahora, ¿no? Las vamos tomando de acuerdo con las indicaciones, con las evidencias científicas que nos envían desde la red de observatorios. Recientemente hubo en Granada una jornada muy interesante sobre la red de observatorios y pues ya comenzamos a tener más claro qué es lo que está pasando y por dónde tenemos que dirigir nuestras políticas, porque el cambio climático, lo sabéis bien, sabemos qué es, sabemos por qué está causado, pero quizás las consecuencias sean lo que está menos claro, ¿no? A grandes rasgos lo sabemos, pero hay que afinar mucho. Pues, ¿qué es lo que está ocurriendo en Andalucía? Los observatorios nos van a ir facilitando la información para que tomemos las medidas. Y luego también en otra cuestión sobre la que ha hablado Chema, ¿no? La importancia del mantenimiento de la biodiversidad como un valor, ¿no?, de Andalucía, que no puedo estar más de acuerdo, y también ha hecho una referencia a la creación de las redes de espacios naturales protegidos. El 30% del territorio de Andalucía está protegido. Yo creo que aquí hay un dato fundamental. Aparte del valor ambiental, que es, estamos todos de acuerdo, es la principal razón, creo yo, para la creación de estas redes de espacios naturales protegidos, hay un dato que, un dato objetivo, un dato que no nos hemos inventado, que dice que los municipios rurales que están dentro de los espacios naturales protegidos, desde que se crearon, su PIB, Producto Interior Bruto, su economía, ha crecido más
que de los municipios de zonas rurales que no están en espacios naturales protegidos. Luego es un mito falso que la protección de los espacios pues sea un freno para el desarrollo de la economía. Probablemente no, seguro también, otro tipo de economía, pero lo cierto es que economía, al fin y al cabo, mucho más sostenible, que los datos están ahí. No recuerdo la cifra, sinceramente, no recuerdo la cifra, pero el dato objetivo es que un municipio que está dentro de un espacio natural, un municipio rural, crece más que uno que no lo está. Y la verdad es que creo que es un dato que todos debemos conocer para que cuando se nos diga, hombre, es que vais a proteger esto, es que ya nos habéis condenado a que no se pueda hacer esto, lo otro, lo demás allá, es un dato absolutamente incuestionable y yo creo que admite poca discusión. Estupendo, un dato muy revelador. Aprovecho para comentaros que Sustenta publica las actas de la Semana de la Tierra, las actas de la segunda semana, la del año pasado, ya están en la página web. Y estoy impaciente por editar estas actas bastante sustanciosas, ¿no? Y quisiera hacer, bueno, un comentario al hilo de lo que también ha dicho nuestros dos ponentes. Madre mía, cómo ha avanzado la tecnología. Como decía Chema, hace 10 años los primeros aerogeneradores que tuvimos en Tarifa eran de 20 kilovatios y hoy allí mismo los mismos generadores son de 20 megavatios. O sea, es impresionante en tan solo 10 años cómo se ha expandido la tecnología. Podemos, como decía Chema, bueno, pues generar electricidad del sol cuando es de noche, gracias a estas sales, ¿no? Y gracias a almacenar esa energía térmica. O sea, el poder del hombre, de la tecnología del hombre, cuando se alía con la naturaleza. Nosotros casi todo lo que hacemos, decimos siempre que queremos unir la ciencia a la conciencia, la razón al corazón, y quizás sea el camino, ¿no es cierto? Hay un dato muy curioso, es que el propio Obama, o sea, tan cierto es que haya todo un tejido de investigación y un tejido industrial notable, incipiente, que el propio Obama reconoció hace tiempo el liderazgo que tenían las industrias españolas. Nos decía hace poco tiempo Juan Verde en Sevilla, que si tú le preguntas a cualquier americano dónde está Andalucía, y le suena a chino, no tienen ni idea, o ni siquiera dónde está España. Pero sin embargo, te coges a cualquier ingeniero del sector, le dice Andalucía, te dice, ah, sí, ¿de dónde es? Bueno, la empresa como Gamesa, Bengoa, Iberdrola, etcétera, etcétera. Un lapso, ¿eh? Tiene un lapso. Bueno, es notable. Tenemos empresas españolas que van a China a poner parques eólicos. Esto no ha pasado muchas veces en la historia y es un gran hito histórico, un momento dulce. Y bueno, es una pena ahora que nos desviemos del camino, ¿no? Cuando realmente era una gran oportunidad de desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, recalcar que la tecnología puede ser un aliado. Sabemos que la tecnología es un neutra. Se puede usar un martillo para pegar en la cabeza a uno o para poner un cuadro. El martillo es neutro, depende de a qué lo apliques. La tecnología la hemos usado hasta ahora muchas veces para depredar la naturaleza, para esquilmarla, pero podemos también usarla, ¿no?, para aliarnos de nuevo con la naturaleza. Es un pensamiento muy profundo. Fruto de lo primero es que, bueno, existe un gran impacto en Andalucía, en España. Hay un informe Greenpeace 2009 que se llama La crisis del clima, evidencia del cambio climático en España. Lo tenéis accesible de la página de Sustenta, de la página de Greenpeace. Yo tuve la fortuna de ser redactor científico como asesor para cambio climático de Greenpeace en aquella época. Y bueno, yo mismo a estudiar y escribir el tema me quedaba, bueno, como decimos aquí, se me caían los palos del sombrajo al ver que el cambio climático no es ya un futurible de aquí a 100 años, a 50 años. El cambio climático, tenemos impactos concretos aquí ahora, y ese informe era una especie de escáner por comunidad autónoma de cuáles eran los impactos inmediatos en nuestra economía y en los ecosistemas del cambio climático. Y sobre todo, bueno, hay una gran variedad. En Andalucía, por ejemplo, el índice de confort turístico, que depende mucho del clima, de la temperatura, de los recursos hídricos, etcétera, etcétera. Y había estudios ya de que íbamos a bajar muchísimo nuestro índice de confort climático, que bueno, el turismo pues responde al 11% del PIB de la comunidad andaluza. O sea, tenemos que cuidar muy mucho de que seamos una comunidad atractiva, ¿no? El cambio climático no solo afecta a los ecosistemas, sino afecta, bueno, a los viñedos. Tenemos problemas de migración altitudinal, no solo de especies, sino de viñedos, pues se tienen que ir adecuando, ¿no?, al cambio climático. Muchísimos otros. Tenemos una auténtica joya de la corona, que es Doñana. Doñana, a nivel europeo, es una auténtica maravilla, un lugar donde hacen paradas migratorias más de 5 millones de aves al año y que se está viendo afectada profundamente por el cambio climático. Como podéis imaginar, cuestiones de sequía,
de subida del nivel del mar, con lo que supone de salinificación, ¿no?, del entorno, con la importancia que tienen los humedales, ¿no?, para la regulación del clima y para la biodiversidad. Entonces, en este sentido, ahora que pasamos a la tercera parte de las preguntas, ese qué queda por hacer, me gustaría pedirle primero a José Fiscal que nos explique, porque quizá mucha audiencia no comprende qué es una ley, o sea, elevar a la categoría de ley de cambio climático, que suena bastante bien, pero ¿en qué consiste? ¿Cuál es la repercusión? ¿Cómo podemos, los aspectos que he comentado, ¿no?, cómo podemos luchar contra esta desertificación, con esta africanización del clima, ¿no?, en nuestra región? Yo no voy a ser ingenuo, ¿no?, en el sentido de que la ley de cambio climático, cuando se apruebe, bueno, pues no va a solucionar el problema, evidentemente. Entre otras cosas porque, por muy bien que lo hiciéramos en Andalucía, bueno, esto es un problema global y es verdad que hablamos de soluciones locales o de acciones locales para soluciones globales, pero lo cierto es que es un problema de todo y, desde luego, yo parto de la base que muy difícil lo vamos a tener si, de una vez por todas, una de las cumbres de cambio climático que se celebran en el mundo todos los años, si digo de una vez por todas, no se adquiere un compromiso vinculante para que todos los países, bueno, pues reduzcan sus emisiones de manera que efectivamente nos permitan, los científicos dicen que todavía estamos a tiempo de no cruzar el umbral pues irreversible, ¿no? Por tanto, yo creo que para, de verdad, en mi opinión, que esta lucha que mantenemos tenga éxito, eso es absolutamente fundamental. Pero bueno, en Andalucía, pues efectivamente, después de la experiencia acumulada durante este tiempo, creemos que ha llegado el momento de darle rango de ley a todas estas normas, todas estas estrategias que hemos venido aprobando, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Tenemos una idea general de por dónde puede ir la ley, por supuesto, de cuáles pueden ser un poco los ejes fundamentales, pero en la ley lo que sí puedo garantizar es que antes de aprobarse requerirá de un amplísimo consenso de los agentes sociales, de las organizaciones ecologistas, de los sectores que creemos que tienen mucho y muy importante que decir en este sentido, ¿no? Pero nosotros tenemos la idea de que la ley, bueno, pues, en fin, establezca unos objetivos de reducción de emisiones, una adquisición de compromisos por parte de empresas, de todos los sectores, de las administraciones, que son las primeras que tienen que dar ejemplo, y a veces no lo damos, y luego pues también tendrá una parte económica de bueno, pues favorecer, incluso desde el punto de vista de tasas, etcétera. No tengo dudas de que se aprobará, ¿no? Eso en cuanto a la ley. Yo también querría hablar de la otra pata, ¿no? De la dirección general a la que yo represento y que bueno, está unida a cambio climático y medio ambiente urbano, porque creemos que es en el medio urbano pues donde básicamente tenemos que actuar para enfrentarnos a este problema. ¿Por qué? Pues porque el 80 y pico % de los andaluces viven en ciudades. Y por tanto, bueno, pues es en las ciudades donde se generan residuos, donde se contamina, donde se genera CO2 y por tanto, pues está la raíz o gran parte de la raíz del cambio climático. Nosotros tenemos una estrategia aprobada en mayo del año pasado, la estrategia andaluza de sostenibilidad urbana, que también vamos a desarrollar en programas en esta legislatura y que pretende darle a esta consejería y al ámbito de actuación política de la Junta de Andalucía en el medio ambiente, bueno, un cambio radical en el sentido de que su actuación sea mucho más importante de lo que lo es ahora en el medio urbano, ¿no? Hasta ahora la Consejería de Medio Ambiente pues básicamente es conocida por dos cuestiones. Una, la red de espacios naturales protegidos. Es verdad, la gente identifica a medio ambiente pues con Doñana, con Alcornocales, con Grazalema, con los espacios naturales. Y dos, a la protección de especies, con el lince, el águila imperial, etcétera, el anillamiento de aves, es decir, la gestión del medio natural en su conjunto, ¿no? Bueno, creemos que hay que hacer un esfuerzo muy importante en la ciudad
las ciudades y que esta estrategia puede ayudar a ello, ¿no? Y dentro de la estrategia, o al lado de la estrategia, todos habrán oído hablar del programa Ciudad 21. Bueno, lo hemos transformado en un programa al que se le ha cambiado hasta el nombre, ahora lo llamamos Ciudad Sostenible, porque queremos incorporar al mismo a todos los municipios de Andalucía. Nosotros entendemos que un ciudadano de Andalucía no tiene por qué tener menos derecho de que la administración autonómica invierta determinados fondos en su pueblo por el hecho de que tenga más o menos de 10.000 habitantes, que era la línea, luego la redujimos a 5.000, que marcamos para que los municipios pudieran adherirse al programa. Hemos empezado de manera piloto en dos comarcas de Andalucía, para que cualquier municipio, de manera mancomunada, por aquello de la eficiencia en la gestión de las cuestiones que vengan de la administración, por hacerlo más cómodo, dicho de esta forma, bueno, pues se puedan unir a Ciudad Sostenible. Y por tanto, pretendemos que los 771 municipios de Andalucía tengan al menos derecho de participar de este programa. Yo creo que en el ámbito del medio ambiente urbano, bueno, pues también espero que vivamos un antes y un después, una vez que empecemos a desarrollar el programa Ciudad Sostenible. Muchas gracias. El director general ha mencionado una palabra para mí que me evoca mucho sentimiento, que es, bueno, Copenhague, el COP15, la reunión de las partes. No lo he llegado a nombrar. Ahí he hablado de las cumbres. Iba a decir que yo fui a Copenhague, que ya no iba a ninguna más, porque aquello fue un desastre tan absoluto que, francamente, me vine seriamente desmoralizado. Pero no lo he dicho. Yo también, pero quisiera, bueno, que sea una pregunta muy difícil para Chema Montero, pero sería precisamente al hilo de Copenhague, porque es que en Copenhague, o sea, íbamos con toda la ilusión, porque eso de piensa globalmente, pero actuar localmente. Nos habíamos ido a la Plaza de las Bodegas, habíamos reunido 400 firmas de chiclaneros pidiendo un acuerdo firme, ambicioso, vinculante. Nos la llevamos a Copenhague. Aquí está la voz de mi pueblo, la voz de los chiclaneros. Queremos ser partícipes en este movimiento global. Chiclana está aquí. De hecho, hicimos una foto 350, que es la concentración de CO2 que debería haber en la atmósfera, y la pusimos dentro de una exposición internacional. Y fue gracioso porque fue la única foto de España. Estaba Indonesia 350, México 350, Chiclana 350. Todo el mundo preguntando, ¿este sitio? ¿Where is this place? The place, no, la banda de aquí de Chiclana. Y bueno, imaginaros el entusiasmo de compartir con aquel. Bueno, me acuerdo en Climaforum comentando el hecho, porque estas 400 firmas se volcaron en un total de 13 millones de firmas. Esto fue una ONG canadiense que se llama Tic Tac, y resulta que eran muy chiquititos, eran 15 amigos, y hicieron un modelo de campaña abierta, reunieron todas las firmas del planeta, 13 millones de firmas. Y yo decía en el Climaforum, señores, el país de las firmas tiene más habitantes que Dinamarca. Y era un momento colectivo de auténtico pasión. Decía, bueno, estamos diciendo algo en el Climaforum, viene una ONG australiana y al día siguiente sale lo que tú has hablado. El mundo está globalizado, todas las 200 ONGs hablando en el mismo lenguaje del planeta Tierra. O sea, una expectación impresionante, todo Copenhague lleno de figuras de políticos diciendo, bueno, que se ven incapaces de ignorar a sus votantes. Y pasó lo que pasó. Yo muchas veces con Juancho incluso hemos hablado de que somos la generación Copenhague. O sea, en el momento dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Es que no basta tener razón. Y en ese sentido, el Chema ha dicho una cosa clave, y es que parece increíble que estemos luchando por hacer ver lo evidente. ¿Qué nos pasa, Chema? Haciendo autocrítica. ¿Somos nosotros? ¿Es el café? Que no somos capaces de transmitirlo porque lo sentimos, en nuestros corazoncitos. Y sin embargo, bueno, parece ser que la sociedad sigue viviendo en buena parte de espaldas este hecho. ¿Qué nos pasa? Bueno, Copenhague es un buen ejemplo, no el único, pero quizá uno de los más evidentes volvemos a otro elemento que ha aparecido en el debate, ¿no? Del fracaso de la política.
definitiva, ¿no? De la falta de liderazgo de nuestros líderes políticos y sobre todo de los líderes políticos de las naciones que tienen más peso, ¿no? Y que son las que deberían estar comandando todo este cambio, ¿no? De hecho, a Copenhague Europa va con una propuesta muy valiente, pero fracasa como el liderazgo político a la hora de ser capaces de que esa oferta europea de alguna manera triunfe en esa cumbre, ¿no? Y entramos en una especie de depresión fundamentalmente política y de divorcio, y yo en eso coincido contigo, de divorcio entre lo que los ciudadanos empiezan a reclamar porque cada vez son más sensibles, porque cada vez tienen más información y porque cada vez tenemos más miedo. Un divorcio entre eso y lo que nuestros líderes políticos están dispuestos a hacer, ¿no? A mí una cosa, por ejemplo, en esta pregunta que tú haces, Jesús, de qué queda por hacer, igual que hace unos años era absolutamente casi de ciencia ficción hablar de adaptación al cambio climático, nos sonaba absolutamente a chino, vamos a empezar a tener que acostumbrarnos, y en esto también se va a necesitar sobre todo un compromiso político muy fuerte, vamos a empezar a tener que acostumbrarnos al decrecimiento. Es decir, ya no hay tiempo para actuar si no empezamos a plantearnos el decrecer. El mito que ahora se ha reforzado con la crisis de que la solución es seguir creciendo y crecer más, esto no se sostiene, ¿no? Decía José Luis San Pedro, el economista, que un pollito metido dentro de una caja de zapatos tiene su crecimiento limitado. Nosotros estamos dentro de una caja de zapatos, no podemos crecer de manera ilimitada, eso nos lleva al colapso absoluto, ¿no? Cuando Jesús se refería a la huella ecológica andaluza, que es un trabajo además que se lleva haciendo hace tiempo y que se ha hecho con el soporte de la propia Consejería de Medio Ambiente, cuando uno ve que la huella ecológica en Andalucía es de 3 Andalucía, es decir, para mantener, si tuviéramos que ser autosuficientes, si tuviéramos que vivir solamente con los recursos de que disponemos en nuestro territorio, en el territorio andaluz, necesitaríamos 3 Andalucías para mantener ese nivel de vida, y 2 de esas Andalucías tendrían que estar despobladas, porque si no, seguimos incrementando. Entonces, la pregunta del millón es, bueno, si solamente tenemos una y seguimos viviendo estupendamente, algo falla, ¿no?, en este planteamiento. Claro, seguimos viviendo estupendamente porque sobreexplotamos los recursos y llega un momento en que ya no va a haber determinados recursos. Y segundo, porque lo que no tenemos no lo traemos de otro sitio, normalmente de un sitio donde son más pobres que nosotros. Entonces, claro, lo que no tiene ningún sentido es consumir naranjas de Chile o comer langostinos de Ecuador. Esto no tiene ningún sentido en las circunstancias actuales, ¿no? Decía Ramón Folch, el ecólogo, el otro día, que vamos en un coche en el que hace 30, 40 años el depósito de gasolina iba a tope. Y ahora estamos en reserva y no sabemos ni siquiera dónde está la próxima gasolinera. Entonces se va a parar. Ese yo creo que va a ser un reto a muy corto plazo, aunque ahora nos suene a ciencia ficción hablar de decrecimiento. Y hablar de decrecimiento no es hablar de perder calidad de vida, ¿no?, sino de vivir de otra manera. Vivir con menos no es vivir peor, necesariamente. Creo que eso es importante. Otra cosa que a mí me parece importante, porque también ha estado flotando en el debate, y ahí casi que juego a contradecirme a mí mismo, no hace falta que haya 2 españoles, basta con que haya uno para tener la opinión y la contraria, es que cuidado con el tecnooptimismo, ¿no?, cuando hablamos de medio ambiente. No, tenemos la máquina que soluciona, tenemos el dispositivo que arregla, tenemos ya el molino que... Cuidado porque el ejemplo clásico es el de los automóviles, ¿no? Si uno mira, a pesar de los pesares, la industria automovilística ha hecho un esfuerzo brutal desde el punto de vista tecnológico por optimizar el rendimiento de los vehículos y hacer que el rendimiento de los motores de explosión convencionales mejoren de una manera impresionante. Si uno compara el motor de un turismo de los años 70 con un híbrido, como en el que venía Pepe hoy, claro, es un abismo en consumo de energía y en emisiones de gases de efecto invernadero. Pero claro, si en vez de un coche, a cuenta de esa eficiencia, tenemos 4, pues entonces no hemos comido la ventaja, ¿no? Y a veces tenemos la tentación, porque claro, a nadie le gusta sentir el vértigo del abismo, tenemos la tentación de pensar que la tecnología nos va a salvar. La tecnología va a ayudarnos en muchas cosas y nos está ayudando en muchas cosas, pero no es la solución definitiva, ¿no?
Bueno, otro elemento que me parecía muy importante, que también lo citaban Jesús y Pepe. Cuando uno lee el ecobarómetro, es muy llamativo. Esto también es muy mediterráneo y muy de aquí, ¿no? A la gente le pregunta, ¿le preocupa a usted el cambio climático? Sí, sí, muchísimo. ¿Considera que es uno de los problemas más graves? Sí, por supuesto. ¿Estaría usted dispuesto a no coger su coche? No. Cuidado. Ahí ya empezamos a entrar en una materia más delicada. Otra asignatura pendiente es pasar de la sensibilidad a la acción con mucha más intensidad. Yo creo que ya tenemos un nivel de sensibilidad suficiente, un nivel de educación ambiental sobre estas cuestiones suficiente. En las escuelas andaluzas se está introduciendo mucha información a los chavales sobre este tipo de problemas. Hace falta más acción. Y por eso son tan valiosos los movimientos ciudadanos, ¿no? Que aglutinan, que compactan, que unen a gente de procedencias muy diversas, de colores políticos muy diversos, de sensibilidades muy diversas, pero que los reúnen para actuar, que le tapan la boca y se ponen a hacer el hoyo para plantar el árbol. Hace falta, en eso los mediterráneos somos un poquito dispersos, ¿no? Y entonces necesitamos pasar del sí, a mí me preocupa esto muchísimo, por supuesto el cambio climático es gravísimo y tal, pero oiga, no me toque el coche, no me diga que apague la luz, no me diga que... Entonces necesitamos un mayor compromiso ciudadano en ese sentido. Y para que no se me olvide, porque lo han citado Jesús y Pepe también, ¿no? Por curiosidad, si queréis teclear en Google PESETA, Instituto Prospectiva Comisión Europea. El Instituto de Prospectiva de la Comisión Europea tiene su sede en Sevilla, aunque actúa a escala continental. Hizo hace algunos años un estudio, se llama PESETA no por nuestra antigua moneda, sino que son las iniciales del proyecto, donde, entre otras cosas, si vais a la web del Instituto de Prospectiva y buscáis ese proyecto, el proyecto PESETA, veréis mapas sobre el efecto del cambio climático en toda Europa en distintos sectores, ¿no? Si veis el mapa de atractivo climático al que se refería Jesús, es impresionante ver cómo la gente huye del Mediterráneo y se va al Báltico, ¿no? Porque aquí va a hacer quizás demasiada calor, va a haber menos agua, los episodios climáticos extremos van a ser más frecuentes y los que van a salir ganando, por decirlo así, aunque sea una ganancia entre comillas, van a ser las zonas turísticas del Báltico. Es decir, estamos hablando de impacto, insisto, en sectores productivos clave para nuestra comunidad autónoma. E insisto también en la idea de que frente a ese problema ya hemos desarrollado otro modelo de turismo, que ya existe. No es que es posible y que podría... No, ya existe. Ya tenemos ejemplos de que otro turismo es posible en nuestro territorio y simplemente habría que reforzar la apuesta por ese otro modelo turístico. Muchísimas gracias. Chema, quisiera comentar esto último, hay una ecuación de Al Gore, que sale en su película, que es tecnología más demografía más hábitos antiguos igual a insostenibilidad, ¿no? La tecnología, por una parte, ¿se escucha? Sí, ¿no? La tecnología ha multiplicado el impacto medio. ¿Se ha apagado? ¿Está apagado? Ahora sí, esto es otra cosa. La tecnología. Decía que había una ecuación de Al Gore que decía tecnología por demografía por hábitos antiguos igual a insostenibilidad. Esta es la película que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Por una parte, la tecnología ha impactado el impacto medio de cada habitante del planeta. Si eso lo multiplica por el número de personas que somos, somos 7.000 millones de habitantes, pero es que la población desde el comienzo del siglo pasado se ha cuadruplicado. Y esta es la gran parte del problema, como decía el pollito en la caja, pues si pone 7.000 millones de pollitos en la caja, tenemos un problema. Y es que encima seguimos pensando, como este señor, que salía en la política y decía, qué tontería plantar árboles, no lo entendía. Dice, incluso en las zonas buenas, lo que tenemos que hacer, zonas buenas, plantar y las cabras que son un auténtico horror medioambiental. Y bueno, esquilmar hasta... Yo en México muchas veces me acuerdo preguntando a gente que pescaba con dinamita, que eso, bueno, es que vamos, pesca con dinamita ya no hay nada más para nadie en años, incluso para él mismo. Y le decía al pescador, ¿pero por qué hace eso? Y me decía una frase que no me ha dejado dormir un montón de días de mi vida, que es que si no lo hago yo, lo hará el vecino. Si no hago yo, lo hará el vecino. Y prefiere dejar a todo su hábitat sin peces porque si no lo hago yo, lo hará el vecino. ¿Os dais cuenta del cortoplacismo, de la cortedad de mira? Eso es fundamentalmente lo que hay que romper. Esa ecuación es básica. Esos tres elementos, tecnología, que la estamos usando para esquilmar,
darle la vuelta, usarla para hacer este tipo de cosas de la película, o sea, hacer tecnología verde. A mí me gustaría que fuera, yo tuve la fortuna, con el premio Open Mind de la Junta de Andalucía en el año 2010, me dieron de premio hacer una visita, un viaje de estudios a Suecia, a Hammarby, que es una ciudad referente de la sostenibilidad de Europa. Y son 13.000 habitantes y la gente está orgullosa. Y te vas a un bar y dices, mira, eso, yo vivo en esa casa y este es el panelito que te dice los árboles que estoy plantando de forma equivalente. Porque tengo paneles solares en el techo, energía solar térmica, quemo biomasa y todo, mi movilidad es sostenible y estoy rebajando la huella ecológica un factor medio, un 50%, y estoy incrementando mi calidad de vida. Y estoy orgulloso. Y mi empresa, que hacíamos luminarias antes, pues ahora hacemos cleantech, hacemos LEDs. Y la gente participa y todo el mundo está en eso. Ese es el futuro. Yo decía, qué envidia, qué sana envidia. Miguel, tenemos que traernos ese modelo aquí a Chiclana, ¿eh? ¿A que sí? Hay que hacer fábricas de árboles. Y la gente está, todo el mundo pensando cómo volver la tecnología como un calcetín y cómo adaptarse al futuro, esa nueva revolución tecnológica que dice Jeremy Rifkin, que va a venir en cualquier caso, la tercera revolución industrial, y que Andalucía estamos en la parrilla de salida y que ahora precisamente no nos tenemos que despistar, tenemos que seguir ahí en esa línea porque vendrá sí o sí. La única pregunta es si vamos de nuevo a dudar como siempre y a saltar ya en el furgón de cola, o si por una vez en nuestra vida, andaluces, vamos a ser protagonistas de este cambio y vamos a saltar en la locomotora de salida. Quiero daros primero las gracias por estar aquí, porque vuestra asistencia significa mucho. Hay un proverbio chino que dice que hasta la distancia más larga comienza por un primer paso. Si lo hemos dado en compañía, creo que va a ser un viaje muy interesante. Quiero terminar contándote esa ecuación, primero tecnología, segunda demografía. Hay una gran noticia, me sería hacer titulares en todos los periódicos, y es que afortunadamente, según los últimos estudios demográficos, vamos a ver estabilización. El mundo va a tener unos 12.000 millones de habitantes. Si no fuera así, apaga y vámonos. No hay ningún tipo de solución a esta ecuación. Ahora la gran pregunta es, si ya nos vamos a estabilizar en 12.000 millones de personas, ¿qué tenemos que hacer con nuestra energía y con nuestros hábitos para hacerlo de forma sostenible? Esa es la gran pregunta en la que estamos todos, ¿no? Y la solución viene a la tercera parte de la ecuación, que es cambiar nuestros hábitos de vida. No solamente nuestros esquemas de producción, sino nuestros hábitos de consumo. Ha salido también aquí en el debate un modelo de consumo, de comercio de proximidad. No comprar las naranjas que hay del otro lado del océano, que produce un montón de CO2, sino preocuparnos de lo local, hacia lo global desde lo local. Y ese hábito antiguo, quizás, bueno, hay otra maldición china que dice, ojalá vivas en tiempos interesantes. Y de hecho estamos en tiempos interesantes porque es que, lo siento, pero os tengo que decir, os toca a vosotros. Sois la generación bisagra, la generación que tiene que protagonizar este cambio. Dentro de un tiempo vuestros nietos os preguntarán, abuelo, abuelita, ¿y tú qué hiciste? ¿Fuiste parte del problema o parte de la solución? Y vais a tener que dar una respuesta. Yo quiero estar del lado de la solución. Yo quiero que Sustenta os ayude a estar de parte de la solución. Hay muchas cosas por hacer en vuestro trabajo, en vuestra tienda, en vuestra casa. Muchas de las soluciones vendrán mañana y pasado. Pero os quiero felicitar porque os veo en vuestras miradas ese brillo de querer ser y estar de parte de la solución entre todos.